Si hasta el dinero de una superpotencia puede ser tomado, ¿quién puede sentirse realmente seguro? En el corazón de Europa, más de 300.000 millones de dólares del Estado ruso yacen congelados, encerrados en bóvedas que alguna vez parecieron intocables. Esta suma, inmensa incluso a escala internacional, representa no solo cifras en balances, sino la confianza de un país entero depositada en el sistema financiero global. Lo que comenzó como un bloqueo temporal, una pausa dictada por la guerra, hoy se transforma. Por primera vez, Europa discute no solo inmovilizar ese dinero, sino utilizarlo para fines propios o aliados. Ese matiz, pasar de congelados a utilizables, puede parecer pequeño, pero en realidad reescribe el pacto silencioso entre política y ley. Cuando un gobierno decide que los activos de otra nación sirven a sus propios fines, la neutralidad financiera desaparece. La confianza, el invisible cimiento del sistema financiero global, se convierte en la moneda más frágil de todas. Basta recordar la crisis argentina de principio de siglo, cuando la simple sospecha de inestabilidad llevó a una fuga de capitales que arrasó con la economía local. Ahora, ese mismo temor recorre bancos centrales de todo el planeta. Las consecuencias no se limitan a una pelea entre Occidente y Rusia. Desde Moscú hasta Pekín, desde Riad hasta Johannesburgo, los gobiernos observan y se hacen la misma pregunta. Si Occidente puede hacer esto con Rusia, ¿qué lo detendría de hacerlo con cualquiera? Imagine a un gerente de un banco central africano, que durante años ha depositado las reservas de su país en bancos europeos, preguntándose si su dinero podría ser el próximo en ser congelado o utilizado como moneda de cambio. La duda trasciende la geopolítica. Si la fe en la seguridad financiera se desvanece, el riesgo no es solo para las reservas rusas. Se abre la puerta a una fuga de capitales y a una crisis de confianza que podría sacudir los cimientos del futuro económico mundial. En la década de los años 30, la retirada masiva de depósitos provocó el colapso de bancos y la Gran Depresión. Hoy, un pánico similar podría propagarse en segundos gracias a la tecnología y la interconexión global. Ahora, la arquitectura financiera que sostenía la estabilidad tambalea. Por primera vez, la soberanía y la confianza de cada Estado pueden volverse piezas de cambio en una gran partida política. El ejemplo de Irán, cuyas reservas fueron congeladas durante décadas tras la Revolución Islámica, ya mostraba que la política puede imponerse sobre la seguridad financiera, pero nunca a una escala tan global y sistémica como la actual. Para millones en el sur global, para bancos centrales y gobiernos emergentes, este precedente no solo es una fisura, sino una señal de alerta. ¿Seguir confiando en un sistema que puede cambiar las reglas o buscar su propia definición de seguridad y poder? Algunos países, como Brasil y Sudáfrica, ya han empezado a repatriar parte de sus reservas en oro, temiendo que los activos en el exterior no sean realmente suyos en caso de crisis. Solo entendiendo cómo funcionaba la confianza global y por qué una sola palabra puede romperla, veremos por qué esta decisión lo cambia todo. Veamos cómo se construyó este pacto y por qué su quiebre amenaza con desencadenar una tormenta de efectos imprevisibles. Para comprender el alcance de este giro, volvamos al origen. ¿Cómo nació la neutralidad financiera y por qué su ruptura amenaza el orden global? La historia revela mucho más que una simple batalla de intereses. Piensa en los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. Allí, los países decidieron confiar sus reservas a instituciones occidentales porque prometían reglas claras e imparciales. Esa promesa se convirtió en la piedra angular del sistema. Durante décadas, el corazón financiero de Europa latió bajo una promesa silenciosa. La neutralidad era inviolable. Incluso en los momentos más oscuros de la Guerra Fría, las reservas soviéticas en bancos europeos nunca fueron tocadas, porque romper esa regla era abrir la caja de Pandora de la desconfianza. El ejemplo de Suiza, que durante siglos se mantuvo neutral y resguardó fortunas de todo el mundo, era la referencia. Tras gruesos muros y bóvedas digitales, custodios como Euroclear se convirtieron en centinelas invisibles de la fe mundial. El origen de los fondos no importaba.
La única ley compartida era simple y férrea. Las reservas estatales, sin importar su procedencia, eran intocables, incluso en tiempos de guerra o crisis. Así, durante la invasión de Kuwait por Irak en los años 90, las reservas kuwaitíes fueron protegidas en bancos occidentales, lo que permitió la reconstrucción del país tras la guerra. Cuando estalló el conflicto en Ucrania, Occidente congeló las reservas soberanas de Rusia. Bruselas aseguró que era una medida temporal y casi simbólica. La diferencia era crucial. Congelar no significaba confiscar. Esa línea sutil protegía la confianza de gobiernos desde Asia Central hasta América Latina. En el pasado, la diferencia entre congelar y confiscar salvó la reputación de Londres durante las crisis del Medio Oriente, fortaleciendo su posición como centro financiero global. Durante generaciones, el sur global eligió depositar sus reservas en Occidente, precisamente por esa promesa. El pacto era tácito. Europa ofrecía protección y neutralidad. A cambio, recibía el privilegio de ser el epicentro financiero mundial. Cada país que enviaba sus reservas apostaba por la estabilidad sistémica, convencido de que ninguna urgencia política rompería la palabra dada. Países como Egipto, Indonesia o México, que depositaron reservas en bancos suizos o británicos, lo hicieron porque confiaban en ese principio. Pero pronto surgieron señales de alarma. Los activos rusos acumulados en bóvedas y sistemas europeos superaban los 300.000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los países. Al principio, la congelación parecía responsable. Una pausa, no una fractura. Sin embargo, el discurso comenzó a mutar. Hablar de utilizar los activos, incluso solo los intereses, cambió la naturaleza del acuerdo. La confianza empezó a resquebrajarse. Es como si el guardián de una caja fuerte avisara que, en ciertas circunstancias, podría abrirla para otros fines. La línea entre custodiar y controlar se tornó borrosa. Para muchos países del sur global, esa incertidumbre era mucho más que un titular internacional. Si los fondos de una potencia como Rusia podían dejar de estar a salvo en Europa, ¿qué esperanza tenían ellos? Este temor se refleja en declaraciones recientes de países como Arabia Saudita y la India, que han comenzado a cuestionar abiertamente la imparcialidad de los centros financieros occidentales. Ahora, está en juego algo mayor que la reputación europea. La ruptura del pacto amenaza el flujo mundial de reservas que ha sostenido el poder de Occidente. Bancos centrales y gobiernos de todo el planeta observan en silencio, preguntándose si llegó el momento de romper con el viejo sistema. En los años 70, el retiro masivo de reservas árabes de bancos estadounidenses tras la crisis del petróleo provocó un breve pánico. Hoy, el riesgo es mucho mayor y más global. Pero, ¿qué sucede cuando la urgencia política redefine los principios y la necesidad pesa más que la palabra empeñada? La historia nos muestra que, cuando la confianza se rompe, el sistema entero se tambalea. La incautación de activos iraníes en los años 80 llevó a décadas de litigios y a la creación de sistemas alternativos de pago en Asia. La controversia sobre el uso de los activos rusos congelados ha abierto una grieta en la arquitectura financiera global. El mundo se pregunta, ¿quién será el siguiente en ver sus reservas en peligro? Si un dinero depositado en Bruselas puede ser utilizado contra la voluntad de su dueño, ¿qué impide que lo mismo suceda con reservas de países africanos, asiáticos o latinoamericanos? Lo que comenzó como una presión puntual terminó marcando un antes y un después. El eco de un simple cambio de palabra en Bruselas, de inmovilizados a instrumentos, cruzó fronteras. De repente, los activos soberanos rusos bajo custodia europea pasaron de ser intocables a ser potencialmente activados según la agenda política del momento. Este cambio recuerda al control de Estados Unidos sobre activos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que marcó un precedente peligroso para la confianza internacional. La promesa de neutralidad se desmoronó. Ucrania, enfrentando una emergencia financiera gigantesca, necesitaba liquidez con urgencia. Europa respondió redefiniendo la seguridad de las reservas. Los intereses generados dejaron de ser neutrales y se convirtieron por primera vez
en una herramienta política. En los despachos de Bruselas, la discusión dejó de ser técnica o legal. Ahora, el debate era existencial. ¿Podía Occidente romper sus propias reglas y seguir siendo el refugio seguro que prometía ser? Este dilema es similar al que enfrentó el Reino Unido cuando decidió suspender la convertibilidad del oro durante la Primera Guerra Mundial, generando desconfianza global durante años. Cada movimiento europeo encontró una respuesta estratégica en Moscú. Rusia no se limitó a protestar. Nacionalizó bancos, fábricas y empresas energéticas occidentales, y lo hizo no por venganza, sino como compensación directa y legal. Nuevos impuestos compensatorios golpearon a las corporaciones extranjeras, ajustando las cuentas por las pérdidas sufridas en Occidente. Así, compañías energéticas como BP y Shell vieron evaporarse inversiones que habían tardado décadas en construir. En paralelo, Moscú aceleró nuevas alianzas económicas, mirando hacia Asia, África y Oriente Medio. Su objetivo era claro: diversificar rutas financieras, buscar alternativas al sistema occidental y demostrar que, si Europa podía cambiar las reglas, Rusia podía cambiar el tablero entero. El reciente acuerdo entre Moscú y Pekín para liquidar comercio bilateral en yuanes y rublos es solo el principio de una tendencia mayor. El impacto no se limitó a Moscú o Bruselas. El propio sistema internacional comenzó a resquebrajarse. Bancos centrales, mercados y gobiernos en todos los continentes observaron cómo la credibilidad de Europa como refugio seguro era puesta en duda. El mensaje era ineludible. Si el dinero ruso podía ser instrumentalizado, nadie estaba realmente a salvo. Incluso Suiza, la tradicional guardiana de la neutralidad bancaria, ha visto cuestionada su postura tras sumarse a sanciones internacionales. En África, Asia y Medio Oriente, ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales se preguntaron: ¿podríamos ser los próximos? El temor, aunque silencioso, impulsó nuevas estrategias. Países aceleraron la diversificación de reservas, firmaron acuerdos fuera del euro y el dólar, y apostaron con renovado interés por el oro y activos físicos. En Ghana, por ejemplo, el Banco Central ha multiplicado sus compras de oro en los últimos años, temiendo que los activos en dólares puedan estar en riesgo. Décadas de confianza en el orden occidental empezaron a evaporarse. Los riesgos eran claros: devaluación de reservas, pérdida de autonomía financiera y el surgimiento de nuevos polos geopolíticos. Para muchos, esta crisis representó una amenaza, pero también una oportunidad única de redefinir su soberanía económica lejos de la obediencia tradicional. El surgimiento de plataformas como el sistema de pagos interbancarios de China o las criptomonedas respaldadas por estados, como el petro venezolano, son ejemplos claros de esta búsqueda de alternativas. Lo que Europa consideraba una medida de presión temporal se transformó en un precedente irreversible. El sur global, tradicionalmente espectador, tomó nota y empezó a actuar. La imagen de Europa como refugio seguro se agrietó, y el mundo dejó de mirar solo a Occidente en busca de estabilidad. Ahora, explora alternativas y caminos propios para definir su destino financiero. Algunos países latinoamericanos han reactivado proyectos de monedas comunes, como el Sucre en la Alianza Bolivariana. El verdadero punto de inflexión no está solo en Moscú o Bruselas, está en cómo el resto del planeta, de Beijing a Ouagadougou, observa y absorbe esta nueva realidad, redefiniendo las reglas del juego global. Así como en el pasado la caída del patrón oro llevó a una reconfiguración global, hoy estamos ante un cambio de era. Pero la reacción internacional no se limitó a la observación cautelosa. En los días siguientes, algunas potencias dieron el primer paso hacia un nuevo sistema financiero. La India y Brasil, por ejemplo, han impulsado acuerdos de intercambio directo de monedas, evitando el dólar en sus transacciones bilaterales. Sudáfrica ha promovido la creación de fondos soberanos regionales que operan fuera de los mercados tradicionales. La caída de la fe en el viejo centro sembró la inquietud en los márgenes del orden global. Cuando Europa decidió tocar por primera vez los activos soberanos rusos, no solo estremeció los cimientos de la confianza mundial, dejó una advertencia muda al sur global.
Si las reservas de una superpotencia pueden ser tomadas, ¿quién está realmente a salvo? El recuerdo de la confiscación de activos libios en 2011, durante la primavera árabe, aún está fresco para muchos líderes africanos y árabes. Gobiernos y banqueros del sur observaron en silencio, entendiendo la fragilidad de las promesas europeas. Esa comprensión no tardó en transformarse en una determinación férrea. Nunca más depender de la neutralidad que otros prometen, sino que puede desvanecerse en una crisis. Así nació una nueva urgencia por forjar caminos de independencia financiera, lejos de los corredores de Bruselas y Nueva York. La reciente cumbre de los BRICS, donde se propuso un sistema de pagos propio, ilustra este movimiento hacia la autonomía. Proyectos antes impensables comenzaron a tomar forma. Redes regionales de pago, fondos de reservas en monedas propias y sistemas alternativos de liquidación que ya operan con discreción en Asia, África y América Latina. En África Occidental, la creación de la moneda ECO busca precisamente reducir la dependencia del euro y del dólar. No se trata solo de buscar refugio, es una afirmación de dignidad económica, una soberanía largamente relegada que ahora exige espacio. Los BRICS, la Alianza Saheliana y otros bloques regionales exploran nuevas rutas para blindar a sus economías. A través de acuerdos bilaterales y multilaterales, ensayan mecanismos que van desde el trueque de materias primas hasta la creación de plataformas digitales propias para liquidar transacciones, minimizando su exposición a arquitecturas consideradas inestables o politizadas. El intercambio de petróleo por tecnología entre Venezuela y China es un ejemplo de cómo se abren caminos alternativos. La diversificación de reservas ya es irreversible. Oro físico, yuanes, rupias, reales y contratos de productos reemplazan poco a poco al viejo dólar o al euro como garantía última. Esta migración no es solo táctica, es ante todo un acto de emancipación, un grito sordo de autonomía frente a un sistema percibido como selectivo y condicionado por intereses extranjeros. Es similar a la decisión de Alemania, hace unos años, de repatriar sus reservas de oro desde Estados Unidos, temiendo que pudieran no ser devueltas en una crisis. Sin embargo, esta transición no está exenta de riesgos. Quedarse atrás puede implicar pérdidas devastadoras, confiscaciones arbitrarias, sanciones inesperadas o crisis de liquidez capaces de arrastrar economías enteras. Pero avanzar hacia nuevos sistemas también implica peligros, fragmentación de mercados, incompatibilidades tecnológicas y el riesgo de quedar aislados en una carrera global por la protección. La experiencia del bolívar digital en Venezuela muestra que la innovación apresurada puede tener efectos no deseados, como hiperinflación o aislamiento comercial. En este reordenamiento incierto, surgen preguntas inevitables. ¿Cómo afectarán estos cambios a individuos, empresas y estados? ¿Quién perderá acceso? ¿Quién ganará autonomía? ¿Y quién quedará atrapado en la grieta entre dos sistemas en pugna? Empresas multinacionales ya han comenzado a dividir sus activos entre distintas jurisdicciones para minimizar riesgos, y familias acaudaladas buscan asesoría legal para proteger su patrimonio en un mundo donde las reglas cambian de un día para otro. La transformación apenas comienza, y el desenlace aún está lejos de escribirse. Las próximas decisiones definirán el equilibrio entre riesgo y oportunidad para todos los actores del tablero global. Así como la caída de Lehman Brothers en 2008 desencadenó una crisis inesperada, hoy un error de cálculo en la gestión de reservas podría provocar una reacción en cadena de consecuencias incalculables. Cuando la confianza se desvanece, solo permanece lo que uno mismo construye. En este nuevo paradigma, la lección es contundente. Nadie protegerá tus intereses mejor que tú. La arquitectura financiera internacional ha mutado, y la dependencia de sistemas ajenos no es solo un riesgo, sino una vulnerabilidad estratégica tanto para grandes potencias como para pequeños estados. En la crisis de Chipre, en 2013, incluso los pequeños ahorradores vieron congelados y recortados sus depósitos, recordando a todos que la seguridad es relativa. La antigua neutralidad se ha vuelto una ilusión.
Los gobiernos que entregan su patrimonio a terceros se exponen no solo a perder reservas, sino a caer bajo presiones y manipulaciones externas. El mensaje es inequívoco. La diversificación ya no es una opción, sino una necesidad de supervivencia. No basta con repartir activos. Ahora es esencial multiplicar jurisdicciones, alianzas y formas de resguardo. Países como Singapur han surgido como nuevos centros de confianza precisamente porque ofrecen alternativas y reglas claras. Pero esta advertencia no es solo para los estados. Individuos y empresas también enfrentan el desafío de repensar cómo protegen su patrimonio. Diversificar ha dejado de ser una recomendación para inversores sofisticados. Hoy es una estrategia de defensa básica. La clave está en expandirse más allá de monedas tradicionales y en dispersar activos por diversas geografías y sistemas legales. Esta decisión puede marcar la diferencia entre la autonomía y una dependencia impuesta por factores externos. En la práctica, familias con alto patrimonio han comenzado a invertir en inmuebles, arte, criptoactivos y fondos en distintas jurisdicciones, buscando no solo rendimiento, sino seguridad y acceso. La soberanía, antes atada a fronteras físicas, ahora es digital, líquida y global. El verdadero control radica en la capacidad de innovar, de establecer nuevas reglas y de tejer redes de confianza propias. No se trata solo de acumular reservas, sino de garantizar acceso, flexibilidad y alternativas ante cualquier escenario adverso. Las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, han creado fondos de contingencia en distintas monedas y países para sobrevivir a bloqueos o sanciones inesperadas. En esta era, redefinir la protección financiera implica varios pasos. Crear reglas internas para resguardar activos, forjar alianzas fuera de los canales tradicionales y sumarse a nuevas redes de confianza, muchas veces impulsadas por tecnología y acuerdos directos entre países del sur global. La adaptabilidad se convierte en la moneda más valiosa. Organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional ya advierten sobre la necesidad de normas multilaterales más flexibles y transparentes. Quienes lideren esta transformación no solo resistirán futuras crisis, sino que podrán redefinir su lugar en el tablero internacional. Los que se aferren a la fe en sistemas quebrados arriesgan perder patrimonio, autonomía y la oportunidad de reescribir su destino económico. El ejemplo de Noruega, que ha diversificado su fondo soberano en más de 70 países y sectores, demuestra que la preparación puede ser la clave para sobrevivir a cualquier vaivén global. El precio de no adaptarse es perderlo todo, desde la seguridad hasta la capacidad de decidir el propio futuro. Pero quienes entiendan el nuevo mapa y actúen con determinación, no solo sobrevivirán, sino que podrán prosperar en un mundo más incierto, pero abierto a la autodefinición. En este contexto, la educación financiera y la toma de decisiones informada se vuelven herramientas esenciales para navegar la nueva realidad. El cambio de Europa ha abierto la caja de Pandora. Lo que antes era impensable, ahora es posible. En el sur global, la reacción ya está en marcha, y el escenario se reconfigura rápidamente. América Latina, por ejemplo, explora alianzas con Asia y África, mientras economías como Turquía se posicionan como bisagra entre bloques. El tablero ya no tiene casillas fijas, y cada país redefine su estrategia a diario. La cuestión no es quién posee los fondos, sino en quién depositamos nuestra fe cuando todo se tambalea. Así como en los años 30, la fe en el oro se evaporó y surgieron nuevas monedas, ahora el valor real reside en la confianza y la capacidad de adaptarse, no en el metal o papel que respalde una economía. Hoy, lo verdaderamente valioso no son cifras ocultas en cuentas lejanas ni lingotes apilados en bóvedas blindadas. Lo que está en juego es la confianza. Ese pacto silencioso que enlaza a gobiernos, bancos y personas en una promesa global. Europa, al decidir disponer de los activos soberanos rusos, rompió una regla dorada: la neutralidad de quienes cuidan el dinero ajeno. La historia nos enseña que, cuando los guardianes rompen el pacto, el mundo busca nuevos refugios y escribe nuevas reglas.
puede parecer una decisión distante, patrimonio de diplomáticos y financieros. Sin embargo, esta fisura ya ha sacudido los cimientos del sistema, sobre todo en los países del sur global. El mensaje fue ineludible. Si ni siquiera los fondos de una potencia mundial son intocables, ¿qué seguridad queda para el resto? Por primera vez en décadas, muchos estados reconsideran dónde y cómo guardan su futuro. La reciente decisión de Malasia de aumentar sus reservas en oro físico es solo un ejemplo de esta tendencia generalizada. No hablamos solo de sumas, sino de soberanía, de quién escribe las reglas y quién debe acatarlas. Cuando la neutralidad se desvanece, el tablero se inclina y sobrevive quien se adelanta y se adapta. Esperar que los viejos acuerdos nos sigan protegiendo es arriesgarse a perder voz y poder en la próxima era. El ejemplo de Grecia, forzada en 2015 a aceptar condiciones impuestas sobre sus reservas, es una advertencia para todos. Aquí surge la pregunta crucial. ¿En qué instituciones confiamos ahora? ¿A quién le entregamos la custodia de nuestro esfuerzo, nuestros ahorros, nuestra autonomía? Informarse y cuestionar los dogmas heredados es el primer escudo ante un orden global que cambia sin consultar. La transparencia y la educación financiera son ahora armas tan valiosas como el oro o los tratados internacionales. El sur global, antes espectador, ahora actúa. Diversifica reservas, impulsa sistemas de pago alternativos y busca pactos bilaterales que no dependan de una sola potencia. Algunos lo llaman emancipación silenciosa. Otros, un temblor lento pero irreversible. Para todos, es una oportunidad y un riesgo. Adaptarse a tiempo puede significar autonomía y poder de decisión. Ignorar la señal puede condenar a la dependencia y la pérdida real. En este cruce de caminos, cada elección pesa. Reflexionar sobre confianza y soberanía financiera ya no es un lujo, sino la única defensa para conservar margen de acción ante lo imprevisto. Porque cuando la fe en el sistema se evapora, solo permanece aquello que cada uno ha construido y defendido con conciencia. Así como las familias que mantuvieron su patrimonio tras la Gran Depresión fueron aquellas que supieron diversificarse y anticiparse, hoy la clave es la preparación y la adaptabilidad. La pregunta vuelve a ti. ¿Cederás el destino de tu futuro a terceros o decidirás hoy reclamar tu lugar en su diseño? La historia, una vez más, no la escriben los que esperan, sino los que entienden el cambio y actúan antes de que la próxima tormenta borre las viejas certezas.